Hola, hoy les hablaré sobre las resistencias. La resistencia es una medida de la posición de flujo de corriente en un circuito electrónico. La resistencia se mide en ohms, que se simboliza con la letra griega G. Se denomina ohms al honor de Georgi Simon Ohms, en 1789 a 1854, un físico alemán que estudió la relación entre el voltaje, corriente y resistencia. Si la distribución de la fórmula de la ley de Ohms. Todos los materiales resistentes en cierta medida y flujo de corriente se inclinan en unas dos simples categorías: conductores y aislantes. Los conductores materiales que ofrecen muy poca resistencia, donde los electrones pueden verse fácilmente, por ejemplo, la plata, cobre, oro y aluminio. Aislantes: materiales que presentan alta resistencia y restringen el flujo de electrones, por ejemplo, la goma, el papel, vidrio, madera y plástico. Normalmente se toman las mediciones de la resistencia para indicar las características de componentes o circuito. Cuanto mayor sea la resistencia, menor será el flujo de corriente. Si es normal, alta en una posición entre muchas. Podrían ser conductores dañados por el fuego o corrosión, ¿sí? En cuanto menor sea la resistencia, mayor será el flujo de corriente. Causa posible: aisladores dañado por la humedad o un sobrecalentamiento, ¿sí? Ahora hablaré sobre las características. Una resistencia es un elemento electrónico que posee dos polos o bordes que permiten incitaría en un circuito con objetivo de ofrecer cierta oposición al paso de la corriente eléctrica. Una resistencia además es un dipolo simétrico y lineal, que en simétricos quiere decir que su funcionamiento no depende de su sentido de conexión. Se puede invertir la polarización reduciendo el mismo efecto en el circuito en el que se haya intercalado que en línea, que quiera decir cumple la ley de Ohm. Una resistencia puede consistir en un hilo metálico largo de un metal no excesivamente buen conductor enrollado sobre un dieléctrico. Durante años se utiliza para este tipo, pero hoy en día son el uso habitual de las resistencias cerámicas. Se construye colocando una minísima capa de grafito sobre un material aislante y recubrimiento de una capa de pintura aislante. Exteriormente ya pintadas unos anillos de color, un código de colores correspondiente a los dígitos del 0 al 9, permitiendo reconocer su valor. El primer dígito, el segundo dígito, número de ceros y tolerancia. Por ejemplo, el café es el primer color, el segundo es el negro, por ejemplo, para que forme el 10. El número de ceros depende de cuánto se va a multiplicar. Si por ejemplo es de 100 o de 10 o de 1000, ¿sí? Y el cuarto color depende de la tolerancia, si son 0.05 o 0.10, que viene siendo el 0.05 viene siendo el oro y el 0.10 viene siendo la plata. ¿Cuáles son los dos tipos de resistencia? La resistencia se puede dividir en dos tipos: fija y variable. La resistencia electrónica se mantiene igual de la resistencia fija y cambia con una variable física en la resistencia variable. Las resistencias fijas son amplias y tienen un valor definido en un momento de fabricación, que está impreso o
codificado por colores. El valor en la resistencia variable se puede cambiar ajustando una perilla. Se utiliza con menos frecuencia debido a que tiene partes móviles y a la incertidumbre. ¿Por qué falla una resistencia? Una resistencia fija generalmente falla en una configuración abierta cuando se sobrecalienta o se estresa demasiado debido a potencias, temperaturas, vibraciones o choques excesivos. La humedad excesiva puede hacer que la resistencia aumente. La resistencia variable puede desgastarse por uso excesivo, ya que las partículas desgastantes pueden causar un cortocircuito de alta resistencia. Algunas de las explicaciones de la resistencia es en la electrónica, ya que la resistencia se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones electrónicas, desde circuitos simples hasta sistemas completos. En automoción, la resistencia se utiliza en sistemas de encendido, luces y otros componentes electrónicos de vehículos. En la industria, la resistencia se utiliza en aplicaciones industriales como control de motores y sistemas de iluminación. Y a continuación voy a presentar algunos de los ejemplos del uso de resistencias en diferentes aplicaciones. La primera es la limitación de corriente. Aquí los motores se utilizan resistencias para limitar corriente que fluye a través del motor y evitar que se sobrecargue. En la división del voltaje, los sensores utilizan una resistencia en serie con un sensor para dividir el voltaje y obtener una señal de salida proporcional a la variable medida. En el filtrado de señales, los filtros de audio, se utiliza una resistencia en combinación con condensadores para formar un filtro que elimina frecuencias no deseadas en una señal de audio. En el calentamiento, calentadores electrónicos, se utiliza una resistencia para generar calor en un calentador electrónico. Y en conclusión, la resistencia es un componente fundamental en electrónica que se utiliza para controlar el flujo de corriente eléctrica en un circuito. Su uso y conceptos básicos son esenciales para diseñar y construir circuitos electrónicos. La resistencia es un componente fundamental en la electrónica que se utiliza para controlar el flujo de la corriente eléctrica en un circuito. A continuación voy a presentar con más detalle el uso y conceptos de la resistencia. El uso de la resistencia. Limitación de la corriente. La resistencia se utiliza para limitar la cantidad de corriente que fluye a través de un circuito o componente. Esto es especialmente importante en un circuito que requiere una corriente específica para funcionar correctamente. División de voltaje. La resistencia puede utilizarse para dividir el voltaje en un circuito, lo que permite obtener diferentes niveles de voltaje. Esto se logra utilizando una configuración de resistencia en serie. El filtrado de señales. La resistencia combinada con condensadores puede formar filtros que eliminan frecuencias no deseadas en una señal, y esto es útil en aplicaciones de audio y comunicaciones. En el calentamiento, la resistencia puede generar calor cuando la corriente fluye a través de ella, lo que hace útil en aplicaciones de calentamiento, como calentadores eléctricos. Algunos conceptos básicos de la resistencia es el valor de resistencia, ya que aquí la resistencia se mide en ohmios y determina la cantidad de oposición al flujo de la corriente. Y el valor de resistencia se indica mediante un código de colores o un valor numérico. La tolerancia. La tolerancia de una resistencia indica la variación permitida en su valor de resistencia. Potencia. La potencia que una resistencia puede disparar se mide en voltios y determina su capacidad para manejar la corriente. Existen tres tipos de resistencias, que la primera es resistencias fijas. Esta tiene un valor de resistencia fijo y no se puede ajustar, y se utilizan en aplicaciones donde se requieren un valor de resistencia específico y constante. Resistencias variables. Pueden ajustarse para cambiar su valor de resistencia. Se utilizan en aplicaciones donde se requiere un ajuste preciso del valor de resistencia. Resistencias dependientes. Su valor de resistencia cambia en función de una variable externa, como la temperatura o la luz. Se utilizan en aplicaciones donde se requiere una respuesta específica a cambios en el entorno.
Ahora nos toca hablar de los potenciómetros. Estos son una pieza clave que desempeñan un papel fundamental a la hora de la regulación de corrientes eléctricas. Los potenciómetros los podemos encontrar en los controles de volúmenes de distintos dispositivos, en controles de autos, en guitarras e instrumentos eléctricos, e incluso los podemos encontrar en los electrodomésticos que tenemos en nuestros hogares. Definamos primeramente qué es un potenciómetro. Un potenciómetro es un tipo de resistencia eléctrica conocida como resistencia variable. Esto significa que su valor de resistencia puede cambiar manualmente, ya sea girando una perilla o moviendo un eje. A diferencia de una resistencia común que su valor siempre es el mismo, el potenciómetro permite ajustar corriente o el voltaje dentro de un circuito de una manera controlada y continua. En otras palabras, un potenciómetro sirve para regular la cantidad de electricidad que pasa a través de un dispositivo según los requerimientos del usuario. Los potenciómetros tienen una serie de características que los hacen especiales, tales como permitir el control manual gradual y cambiar la resistencia eléctricamente de una forma controlada. Como ya mencioné anteriormente, esto los podemos ejemplificar mejor en los controles de interfaz de audio, ya que estos nos permiten modificar los valores de las frecuencias para así conseguir el volumen deseado o al que mejor se nos ajuste. Otra de las características es que se pueden usar como divisores de voltaje, además de que son económicos y fáciles de reemplazar, debido a que al no tener requerimientos especiales en su construcción o a la hora de implementarlos en un tipo de circuito, esto permite cambiarlos muy fácilmente. Y sobre todo, como de igual manera ya mencioné, permite el control directo del usuario según los requerimientos de este. Internamente, un potenciómetro es un componente muy sencillo, pero su funcionamiento es muy ingenioso. Está formado principalmente por tres partes internas. Primero, la pista resistiva, que es una superficie semicircular en potenciómetros rotativos o recta en potenciómetros deslizantes. Esta pista pueden ser de carbón, cermet, que son un material compuesto por cerámicas y metales, plástico conductivo o alambre resistivo. Esta pista tiene una resistencia constante y conocida entre sus extremos. Podemos imaginarla como una resistencia larga y continua. Después tenemos el contacto móvil o whipper, que también se conoce como cursor, escobilla o deslizador, y es prácticamente la parte física con la que interactúa el usuario para poder mover el potenciómetro. Este elemento se encuentra en contacto físico con la pista resistiva y puede moverse sobre ella. Su función es tocar distintos puntos de la pista resistiva conforme movemos la perilla o la palanca. Y por último, tenemos las tres terminales eléctricas. Un potenciómetro siempre tiene tres terminales eléctricas. La terminal A, que es el primer extremo de la pista resistiva, la terminal B, que es el segundo extremo de la pista, y el terminal central, que está conectado al whipper. El terminal central es el que cambia eléctricamente cuando movemos el whipper. Muy buenas, mi nombre es Armando y a continuación les diré sobre los potenciómetros. Un potenciómetro es un resistor variable, es decir, un componente cuya resistencia eléctrica se puede modificar manualmente. Está formado por tres terminales, dos de ellas van a los extremos de una resistencia fina interna, mientras que la tercera corresponde a un curso y whipper, que es la parte móvil que se desplaza sobre la pista resistiva. Al mover este cursor se cambia el punto de contacto dentro del material resistivo. Este cambio permite variar el voltaje y la corriente dentro del circuito. También podemos describirlo como un divisor de voltaje ajustable, porque la salida cambia continuamente dependiendo de la posición del cursor. Esta característica lo convierte en un elemento fundamental que se necesita controlar algún parámetro dentro de un dispositivo. Ahora el funcionamiento del potenciómetro. El potenciómetro es muy simple. Dentro del potenciómetro existe una pista resistiva hecha generalmente de carbón, plástico y plástico conductivo y cermet. Cuando movemos la perilla o el deslizador, el cursor se desplaza sobre pista. Si el cursor se acerca a uno de los extremos, el valor del voltaje disponible en el terminal móvil aumenta o disminuye dependiendo del sentido de movimiento. El efecto que este produce es que podemos controlar suavemente una variable eléctrica.
Por ejemplo, si el potenciómetro está conectado como divisor del voltaje, la salida cambiará desde 0 hasta el valor máximo disponible. Por esta razón se utiliza para ajustes precisos como aumentar o disminuir el volumen, la luz, la velocidad o alguna señal eléctrica. Existen dos curvas principales: la lineal, donde el cambio es proporcional al movimiento físico, y la logarítmica, donde el cambio es progresivo e ideal para aplicaciones como audio, donde el oído humano percibe el sonido de manera logarítmica. Ahora, a continuación, les diré los tipos de potenciómetro. El primero sería el potenciómetro rotatorio. Es el más común. Se utiliza en una perilla que gira aproximadamente en 270 grados y 300 grados. Este tipo es muy usado en radios, bocinas, televisores o cualquier dispositivo que requiera controlar una variable mediante un giro suave. El siguiente sería el potenciómetro deslizable, también conocido como slider. En lugar de girar, tiene un deslizador que se mueve en línea recta. Es muy común en mesas de mezclas de audio, ecualizadores y equipos donde se necesita un control visual más preciso de la posición. Y el tercero sería el potenciómetro de ajuste interno. Son pequeños y se ajustan como un desarmador. Se usan principalmente para calibraciones internas en circuitos, como ajustar niveles de voltaje, balancear señales o configurar parámetros donde no deben manipularse constantemente. Además de estos tipos, también existen potenciómetros digitales que realizan la misma función pero controlados por microcontroladores a través de señales digitales. Ahora les diré sus aplicaciones y usos. El primero sería el de controlar el volumen, que probablemente es el uso más reconocido. El potenciómetro permite subir o bajar el volumen en radios, televisores, amplificadores, instrumentos musicales o bocinas. Otro uso sería el control de brillo, como en lámparas, que permite ajustar la intensidad luminosa. También se usa en pantallas para controlar el nivel de brillo. También está el control de velocidad, que se puede utilizar para regular la velocidad de motores pequeños como ventiladores, taladros, juguetes o equipos caseros. Y el control de posición puede funcionar como sensor de posición. Por ejemplo, para el joystick de un mando, para pedales de aceleración electrónicos, palancas maquinarias, controles de robots y entre otras. Ahora les diré sobre los ajustes de calibración. En muchos aparatos electrónicos se usan potenciómetros internos para ajustar voltaje de referencia, corregir señales de sensores, estabilizar niveles, calibrar el funcionamiento de circuitos, entre otros. Ahora les diré las ventajas del potenciómetro. Las más conocidas serían las que son baratas y fáciles de instalar, que permiten un control suave y gradual y preciso. Funciona como divisor de voltaje o como sensor, que ocupan muy poco espacio y tienen versiones diseñadas para diferentes usos, para ajustes externo, interno, rotatorio, deslizable, entre otras. Ahora, varias ventajas o limitaciones que tienen estos serían que se desgastan con el tiempo por la fricción mecánica, también que si la pista resistiva se ensucia pueden generar ruidos eléctricos o vibraciones del control. No son adecuados para manejar corrientes altas y requieren movimiento físico, por lo que en ambientes muy polvosos o húmedos pueden fallar. En conclusión, el potenciómetro es un componente elemental y extremadamente versátil, gracias a su capacidad de cambiar la resistencia y dividir el voltaje de forma controlada. Permite regular variables fundamentales como volumen, luz, velocidad o posición, y está presente en numerosos dispositivos del hogar, en maquinaria industrial, en instrumentos musicales, en equipos de laboratorio y en sistemas electrónicos de precisión. En conclusión, las resistencias son un componente que oponen el paso del flujo de la corriente eléctrica, ya que mantienen un valor fijo. Y no importan las condiciones del circuito, estas siempre van a tener su mismo valor. Viéndolo un poquito en un plano, se podría decir que, por ejemplo, aquí tenemos nuestro circuito
la corriente, la resistencia de 10. Y aquí tenemos nuestra corriente de, no sé, de 50. Esto quiere decir que no importa la corriente que pueda haber, este valor siempre va a ser el mismo. Siempre va a mantener en 10, no va a cambiar, no se va a alterar de ninguna forma porque ya es fijo. Ahora, ya que si lo vemos en un plano más físico o más electrónico, por así decirlo, esto lo que va a pasar es que al haber mucha carga de corriente eléctrica, van a suceder dos cosas, dependiendo del componente. Si es un foco, yo qué sé, un foco, en vez de producir luz, se va a fundir, va a dejar de funcionar. Y esto es muy común en los focos LED, ya que las instalaciones de alguna de las casas puede que tengan alguna falla porque ya son casas que se quedaron con antiguos cableados eléctricos o antiguos mapeo eléctrico. También otro caso muy esencial en esto pueden ser los aparatos eléctricos como computadoras o celulares, cosas por el estilo, que al haber muchos se llegan a quemar y se le tiene que reparar las piezas que se dañen. Además de que las resistencias nos ayudan mucho a proteger eso precisamente las resistencias, al tener la resistencia adecuada para el trabajo adecuado, nos ayudan a prevenir el que se llegue a fundir o el que se llegue a quemar. Ahora, los potenciómetros funcionan casi igual que una resistencia, pero diferente. ¿Por qué? Porque ¿qué les había dicho de las resistencias normales? Que son fijas, que su valor no se puede alterar por más que uno quiera. Bueno, aquí los potenciómetros, su resistencia es variable. ¿Cómo que variable? Bueno, todos nosotros hemos utilizado lo que es un ventilador, lo que es una bocina. Funciona con el mismo método que una resistencia variable. ¿Por qué? Porque un ventilador, ¿qué tiene? Pues tiene sus aspas. Tiene aquí las 3 aspas, 4, 5, largo 3 por más practicidad. ¿Qué tiene el ventilador siempre detrás de las aspas? Tiene la cajita donde va el motor y aparte tiene una perillita. Esa perillita siempre nos muestran 3 velocidades. La primera, la segunda y la tercera, ¿verdad? Bueno, aquí lo que pasa es que nosotros, a cuanto mayor queramos que nos refresque o nos aviente aire, vamos girando la perillita. Supongamos que no sé, que yo quiero el máximo aire. Bueno, el abanico va a empezar a girar y a girar y a girar muy rápido. Y esto se debe a que nosotros, al girar la perillita, estamos dejando que circule más flujo de la corriente eléctrica por el aire, para las aspas, perdón. Y nosotros pues dijimos, no, pues ya no queremos tanto aire, queremos bajarlo. Bueno, ahora el ventilador va a empezar a girar un poco más despacio. ¿Por qué? Porque le estamos reduciendo ya le estamos reduciendo el flujo que puede correr a través del ventilador. Lo mismo ocurre con una bocina. Nosotros, al subir y bajar el volumen, también hacemos lo mismo. Y ya cuando pues de plano ya queremos apagar el aire, pues ya lo apagamos. Acá aparece el off. El off, que es de cuando de plano ya cerramos o la resistencia es mayor al paso de la corriente eléctrica. Aunque muchos de nosotros, cuando no hemos agarrado y desconectado el ventilador del enchufe o del extensión donde esté, con tal de ya apagarlo. Pero en sí, esto sería el funcionamiento de una resistencia variable o potenciómetro, que es lo mismo. Y espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención.